Hola a todos, soy Carlos Plata y vamos a hablar sobre qué es la fibrosis quística. Bien, la fibrosis quística es una enfermedad genética, crónica y degenerativa, considerada multisistémica. Eso quiere decir que afecta a varios sistemas del cuerpo, aunque en concreto tiene mayores repercusiones a nivel pulmonar y a nivel del sistema digestivo. Bien, uno de cada 5.000 nacimientos va a ser una persona que padezca la enfermedad de fibrosis quística, ya que en nuestro país una de cada 35 personas posee el gen que desarrolla esta enfermedad. Como veis aquí, esta enfermedad es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, si dos personas portadoras del gen no afectados tuviesen 4 hijos, habría un 25% de que tuviesen uno de ellos que padeciese la enfermedad, un sano, y 2 que sean igualmente portadores que no desarrollan la enfermedad. ¿Y qué causa esta enfermedad? Pues bien, la causa un defecto del gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, menudo nombrecito, que es el gen CFTR, que codifica la proteína CFTR. Esta proteína, la falta de esta proteína provocará un transporte anormal de sodio, cloro y agua dentro y fuera de la célula, ¿de acuerdo? Va a haber diversas mutaciones, hay 6 niveles de mutaciones, dependiendo de la cantidad de afectación, desde el nivel 1, donde tendremos una afectación muy grande, hasta el nivel 6, donde la persona casi no se va a ver afectada por el desarrollo de la enfermedad. Este transporte anormal de sodio y cloro va a provocar que la función secretora se vea alterada, porque vamos a tener unas secreciones corporales muy espesas por la falta de agua, sodio y cloro. Estas secreciones tan espesas van a ir acumulándose porque no van a poder transportarse de forma óptima y van a obstruir conductos, los conductos por donde éstas se transportan, ¿de acuerdo? Esta obstrucción o esta acumulación de secreciones va a hacer que se provoquen infecciones recurrentes e inflamación de estas vías. Por ejemplo, si hablamos a nivel respiratorio, será en bronquios y bronquiolos. ¿Y qué síntomas da la fibrosis quística? Pues bueno, tenemos síntomas respiratorios, síntomas digestivos y síntomas reproductivos, por ejemplo, ¿no? A nivel respiratorio nos va a dar síntomas muy inespecíficos, típicos, como puede ser una tos persistente, un moco muy espeso, la disnea, que es la sensación subjetiva de falta de aire, las sibilancias, que es este pitido que se oye cuando la persona saca aire, debido a la obstrucción de la vía aérea, infecciones pulmonares recurrentes y colonización de la vía respiratoria por una serie de microorganismos. También vamos a tener afectación a nivel de vía aérea superior, de la zona de las fosas nasales, porque las personas con fibrosis quística presentan congestión, pólipos nasales, tienen una sinusitis que suelen ser recurrentes, ¿de acuerdo? Pueden desarrollar algo muy llamativo, como son las acropaquias, que son los dedos en palillo de tambor, muy típicos de otras enfermedades respiratorias, y tienen un sudor muy salado debido a esta mala absorción del sodio, ¿de acuerdo? A nivel digestivo van a tener un bajo peso, un retraso en el crecimiento y heces grasosas y malolientes. Esto es debido a la malabsorción de las grasas, debido a la afectación de esta enfermedad en todo el sistema digestivo, ¿de acuerdo? Y también pueden tener estreñimiento crónico severo, que puede llevar al prolapso, por ejemplo, de órganos como el ano, ¿de acuerdo? Como el recto, en fases avanzadas de la enfermedad. Y también puede dar o suele dar infertilidad masculina debido a problemas en los conductos seminales. Bien, ¿y cómo se diagnostica? Pues por suerte, el 91% de los diagnosticados por esta enfermedad se diagnostican nada más nacer, en un cribado neonatal que se hace a todos los bebés que nacen en un hospital. Con la prueba del talón, que como veis aquí, es simplemente clavan una agujita en el talón y con la sangre que sale la colocan aquí para analizar y ver si este gen no está presente
o está presente, ¿de acuerdo? El gen CFTR. Y el test del sudor también muy típico para confirmar la fibrosis quística. Pero ¿cómo se diagnostica? No nos sirve que un test dé positivo y ya está. Tiene que haber unos criterios muy específicos, como son 2 test fiables que den positivo, hechos en un centro de referencia, es decir, un hospital que tenga una unidad de fibrosis quística, llevados a cabo por personal de laboratorio con experiencia en esta patología, interpretados por expertos en esta patología. Y una vez se diagnostique todo esto, debemos saber qué tipo de mutación genética es la que causa la enfermedad, porque como veremos hay muchos tipos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay 4 pilares para el tratamiento de la fibrosis quística. El primero y más importante, quizá, la antibioterapia, es decir, deben tomar antibióticos de forma regular para evitar la colonización de las vías respiratorias por microorganismos con bacterias, ¿de acuerdo? La fisioterapia respiratoria, muy importante en esta patología debido a este exceso de moco que debemos ir movilizando para evitar las infecciones de las que os hablaba. La nutrición adecuada combinada con enzimas pancreáticas, también muy necesaria debido a los problemas digestivos de los que hablaba antes. Y el ejercicio físico regular, que va a mantener nuestra salud cardiopulmonar en un estado óptimo y va a ayudar a nivel psicológico a llevar esta enfermedad. Muy difícil, porque, mirad esto, la adherencia al tratamiento de esta enfermedad supone un reto, sobre todo en ciertas edades como puede ser la adolescencia, porque hay personas que tienen que llegar a tomar 30 pastillas diarias, deben realizar una sesión de fisioterapia respiratoria por la mañana y otra por la tarde, por lo tanto se convierten en expertos en la fisioterapia respiratoria y sus técnicas, y también está recomendado realizar 1 hora de ejercicio físico diario, por lo que la adherencia al tratamiento es difícil teniendo en cuenta que es una enfermedad crónica que vas a tener desde que nazcas hasta que mueras, ¿de acuerdo? Hay un tratamiento que son los moduladores de la proteína CFTR, que corrigen parcialmente el defecto de esta molécula. Así que se mejora el intercambio de iones en cualquiera de las 6 mutaciones, ¿de acuerdo? Se frena la progresión de la enfermedad. Y tratan 40 de las 2000 mutaciones conocidas. En nuestro país y en gran parte del mundo, una de las mutaciones más comunes es esta, la delta F508, que se trata con este tipo de fármacos, ¿de acuerdo? Y llegamos a la fisioterapia respiratoria, quizá como ya he comentado antes, uno de los pilares fundamentales para el tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué? Por la eliminación de secreciones. Es indispensable el realizar estas sesiones de fisioterapia respiratoria con mucha regularidad. Hay pacientes que están tan acostumbrados que hacen sesiones ellos mismos cuando van conduciendo al trabajo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Otro de los objetivos será el mantener y mejorar la capacidad pulmonar mediante una serie de técnicas o ejercicios. Optimizar la respiración y realizar un reentrenamiento al esfuerzo, hacer un enfoque más tipo rehabilitación pulmonar, donde va a haber ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia que nos van a ayudar a mejorar nuestro estado físico general, ¿de acuerdo? Y luego asistir y formar a la persona con fibrosis quística y su familia. Como ya hemos dicho, es una enfermedad crónica donde la fisioterapia respiratoria tiene un papel fundamental, pero no van a estar yendo al fisioterapeuta 2 veces por día. Por lo tanto, la familia y el propio enfermo deben ser capaces de llevar a cabo estas técnicas o este tratamiento de fisioterapia respiratoria para que ellos puedan tener una regularidad, mientras que el fisioterapeuta será el encargado de ir puntualizando cómo poder mejorar este tratamiento y cómo ir evolucionándolo según la edad del paciente o su capacidad de colaboración, ¿de acuerdo? Resolver dudas sobre la enfermedad y su evolución, la correcta realización de la terapia inhalada o
formar en técnicas de fisioterapia respiratoria van a ser las 3 principales cosas que debemos hacer. Este tipo de pacientes usan, por ejemplo, muchos dispositivos PEP, como vemos aquí un dispositivo PEP oscilante que conocemos los que estamos dentro del mundillo, ¿no? Que se llama Capella. Es muy, muy importante para facilitar la eliminación de secreciones. Incluso hay técnicas que han tomado los fisioterapeutas respiratorios como muy propias de esta patología, como puede ser el drenaje autógeno, que va a tener un gran protagonismo, ¿de acuerdo? Y bueno, el mundo de la fisioterapia respiratoria en la fibrosis quística es muy extenso y por suerte en este país tenemos muchos grandes profesionales que se dedican casi en exclusiva a tratar este tipo de pacientes. Así que aprovecho la ocasión para mandaros un saludo a todos, tanto los afectados como los fisioterapeutas que os dedicáis a ayudar a estas personas, y desde aquí me despido. Espero que pueda haber resuelto vuestras dudas. Hasta luego. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.